kernel, ¿no? Sí. Y la otra, buscan acá SciHub. Es esta página medio rara. Acá vamos a poner una base de datos, por ejemplo, JSTOR. JSTOR pone, no sé, lo que están buscando, populismo. Ya que vamos a trabajar populismo. Vamos a filtrar journals. Y African American Studies. ¿Cómo está con el tema? everything. Bueno, a ver. Vamos a poner lo último. Acá todos open access, hay que buscar uno. Si hay que buscar que no tenga open access. Este es un preview. Vamos a poner esto. Supuestamente esto habría que pagarlo. Bueno, copian acá la dirección de URL, van a JSTOR, la pegan y esto debería funcionar. No, claramente nunca funciona cuando no lo necesita, pero vamos a hacer una segunda prueba. Es tener esto. Pero si no, esto debería funcionar así. Bueno, puede fallar, decía. Sí, bueno, está más liberal. Ya como medio pasó de moda. Sí. Esto que es una mierda, es México. Bueno, lo mismo, intentar igual, copiar. Pegar. Avanzar la funciona. Bueno, evidentemente no quiere funcionar. Pero créanme que sirve, ¿eh? Ya. Ahí está, ahí le ganamos al sistema. Lo pegan y lo tienen ahí para descargar como si fuera un archivo. ¿Sí? Son cosas como muy útiles que uno debería tener en cuenta si necesita investigar y buscar material. Bueno. C5D. Vamos a ver un hermoso videíto como para entrar en calor. Los ricos no Escuchan el sonido, ¿no? Allá en sus casas. Sí. Excelente. Los ricos no trabajan, son flojos. Los ricos. Parece que el espíritu de Hayek intervino en el Wi-Fi. Los ricos son flojos, no que viven en su riqueza. Y todos los días andan bebiendo whisky, casi todos los días. Se siente por el ancho de banda. Y droga, cocaína, y viajan, no será todo. Pero es una cultura. ¿Cómo?
Sí, por eso digo, puede ser, ¿viste?, que esté conectado con la conferencia y demás y que no se banque el... Cultura, ¿ves? Fiesta. Y andan en la calle. Ya ves qué corbata es la más bonita y qué vestido las mujeres más bellas y qué peinado de medio lado y no sé qué más. Y chismes, son más chismosos. ¿Ah? Esa es una cultura, Luisa. Me perdonen si se sienten ofendidos, pero es verdad, los ricos que sean dignos, salgan de su riqueza, como dijo Cristo mi Señor. No les voy a pedir que queden en la calle, no, pero demuéstrenlo. ¿Por qué? ¿Por qué les dice? Trabajadores, a la dignidad de la... ¿Por qué arrancamos con este video? Después posiblemente veamos otros. Yo creo que este delito del señor Chávez condensa algunas cosas sobre las cuales uno puede pensar sobre el populismo. La semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre cierto contexto general que nos permite poder pensar en dos escenarios. Por un lado, o tres, diría. ¿Cuándo vamos a contar ya? O sea, por un lado, lo que serían democracias de baja intensidad. Y tratar de pensar por qué en ciertos lugares del mundo estamos encontrando democracias de baja intensidad o democracias distintas a las liberales. Y cuando estamos pensando en democracias distintas a liberales, por un lado estamos pensando en las democracias populistas, que es lo que vamos a estar pensando, y las democracias de baja intensidad o de baja institucionalidad son lo que van a hablar la semana que viene con Cori, ¿sí? Con Constanza respecto de las democracias delegativas y demás. Pero también nos abre la puerta a un segundo elemento, que esto creo que también lo van a aparecer a lo largo del programa, que tiene que ver con el proceso de autoorganización. Y ya sería esto de usar la frontera de la democracia y transformarte en algo distinto a eso. Claramente, ningún fenómeno social es monocausal, y entonces no podemos pensar que solamente empezamos programas la semana pasada en relación a la falta de homogeneidad, las crisis económicas y demás, son factores por sí solos que nos llevan a estas crisis democráticas, pero creo que en buena medida están. Creo que en buena medida están por ahí. Podríamos agregar algún dato más que señala Wendy Brown, sobre todo, esto creo que algo la semana pasada habíamos hablado, que tiene que ver con lo que ella determina la opacidad democrática. No sé si esto hayamos llegado a conversar. ¿A qué le suena la idea de opacidad democrática? Ya. Y falta de transparencia, por ejemplo. ¿Y en qué sentido dirían que es falta de transparencia? ¿Qué es lo que le está faltando a la democracia y que por eso es opaca? Participación ciudadana, datos abiertos desde el lado de los, no sé, manipulación de los medios, por ejemplo. Alternancia en el poder. Genial. Ok. Tomo alguna de estas cosas que ustedes están diciendo. Efectivamente, sí, cuando uno piensa en la opacidad, algo de esto de la falta de datos puede estar, sí. También me parece que es correcto esto que también decían acá de el tema de la falta de participación, que de hecho, en cierta medida, yo creo que eso es como uno de los talones de Aquiles de la democracia, ¿no? El tema de la falta de, no sé si la falta de participación, en todo caso la falta de control. ¿Sí? Ahí piensen en Constante, no sé si ya vieron algo de esto con Enrique, el discurso de las dos libertades, pero ahí Constante termina diciendo, bueno, una de las cosas relevantes en las democracias representativas no es solamente que las personas se refugien en esto que hoy denomina la libertad del orden moderno, que tiene que ver más con el gozo de lo privado, sino que también tengan a bien pensar que la participación política es un activo deseable, porque es una forma más importante de proteger intereses. Pero ante esto, cuando se habla de la opacidad democrática, se piensa en lo siguiente, y ahí reconozco algo que en algún momento, muchos años atrás, Norberto Bobbio, teólogo italiano, señaló en un texto que se llama El futuro de la democracia, y donde ahí Bobbio hablaba de que se llamaban las promesas vidas de la democracia, ¿no? Cosa que la democracia dejó picar. Y una de ellas él decía que era el gobierno de los grupos.
Y como que esto no logró remontarlo, no logró eliminar el gobierno de los intereses. Y ahí voy con la cuestión de la opacidad. Y pienso en dos alternativas. Una, lo pienso más en términos de la ficción, como para poner el ejemplo. No sé si han visto alguna vez la serie House of Cards. No, acá, por allá. Excelente, como 3 veces. Bueno, eso ya es vicio. Nada, ahí no mucho spoiler. Hay un momento en el cual el Spacey, que es protagonista o es protagonista, fueron las primeras 5 temporadas, va a ser electo presidente, va a una campaña para ser presidente, y hacen como una especie de retiro espiritual, ¿sí? Bueno, con 50, 60 personas que son como las más ricas de los Estados Unidos. Y básicamente esos tipos son los que tienen el poder para seleccionar, y en toda la medida yo diría seleccionar, pienso endorsement, quién va a ser el próximo presidente. Y en ese punto, lo que me parece que revela esa escena es quién es el verdadero poder detrás del poder. Es decir, ahí lo que encontramos son grupos, individuos, que a partir del apoyo a los candidatos o a la política, después obtienen favores de esa política. Y ahí voy a la cuestión, ejemplo, si no, de otro lado. Dentro de lo que había sido uno de los primeros borradores respecto del pacto de Mayo, que al final no fue Mayo, aparecía esta idea del financiamiento privado de los partidos políticos y cortar con lo que sería el financiamiento público de los partidos políticos. En ese punto, uno podría hacer la pregunta, ¿no? Que es genial. Dejamos de darle parte de aportes por parte del Estado a los partidos políticos, cada uno hará su campaña como puede. Por un lado, ahí uno lo pensaría que la política se transformaría en una especie de competencia de mercado, donde las personas interesadas financiarían a los candidatos que consideran que mejor van por sus intereses, y en función de eso también obtendrían recursos. Ahora, la realidad es, o la pregunta que yo haría es, ¿realmente el sistema se financiaría de esa manera? El problema, yo te autodescribito de la independencia de determinadas de planificación, de lo que se quiera, y yo obviamente la financiación pública lo mismo. Hay que ser ese problema. Claramente el problema no es la financiación pública, es el 1% de lo que tiene que la campaña. Como dijeron, por ejemplo, la campaña de la venta, creo que costó $85. Yo no admití, obviamente, popular, costó puntos de plazos. No están los otros $1.000 millones que sacó. Sí, es increíble, ¿no? Con toda la trabaja que hizo, que al salario no solo el tubo es fraude. Sí. Hay un destajo ahora sí. No. Y sobre todo el equipo de campaña. Malos asesores, como decían. Sí, no, el equipo de campaña empezar. Ahora, toma en cuenta esto y paso un dato. Hay una charla TED de Google con Adamo que habla sobre el financiamiento electoral, habla de la pegada original de la política, que creo que un poco ahí retoma la tesis de ese libro, La Raíz, del curioso científico. Y más o menos ves en esta idea. Al hacer el legislador porteño, necesitas aproximadamente entre $80 y $100. Ahí es de donde sacamos la fe, efectivamente lo que vos decís, aportes en negro, que en general esos aportes en negro no vienen de ella, no efectivamente vienen de personas que invierten a un punto en esa política, en ese político, en ese activo. Y que en algún punto, también como bien decías, una vez que esa persona llega al poder, van a tener los números. Entonces ahí aparece esta idea de la opacidad, donde aparece esa sensación de que los gobiernos, o detrás de los gobiernos, hay negocios de grandes empresas, de capitales y demás, y que la democracia en algún punto se deslinda de el sujeto popular, y que en realidad termina respondiendo a grandes capitales. Lo cual, si ustedes se lo ponen a pensar desde otro lugar,
tiene mucho sentido. O sea, creo que yo la semana pasada les hablaba de Anthony Downs, que hace análisis económico de la democracia, un texto fabuloso de los años 60, y que uno puede concluir desde Downs que no hay nada más racional que el clientelismo para todas las partes involucradas. Sí, Downs entiende que los partidos políticos ofertan bienes públicos para llegar al poder, y una vez que llegan al poder, tratarán de cumplir tantas promesas como puedan, con tal de sostenerse mejor. Si lo hablamos de acá, el clientelismo básicamente es eso, es el intercambio de favores, de votos por favores, y que a ciertos sectores de la sociedad les sirve porque es una forma de acceso al sistema político en forma directa. Ahora, esto que estamos pensando en relación con los financiamientos también puede ser pensado como otro tipo de clientelismo a la inversa. ¿Sí? Donde hay también un intercambio de favores políticos a cambio de endorsement económico a la figura de un político. Cabe aclarar que no es solo económico, ¿no? Porque a veces es más los contactos también. Sí. Por ejemplo, ahora está la hipótesis, yo digo, puede haber posturas a favor y en contra, pero está la hipótesis de que toda la cuestión del hijo de fondo es una devolución de favores. Bueno, yo digo, yo no quiero hacer la conjetura, pero digo, la hipótesis está, como decíamos, bueno, hay que cumplir con un favor. Siempre había a través de No, bueno, yo digo, no, pero ahora judicial, pero sí, claro, pero algo que sea algo de ciudadanía. La plata la termina que cuando el hijo de ser para tapar la Cristina, que le permitió que pase que no le la pan en el cuerpo pero la panor, el fondo termina, sí, el fondo siempre sí. O sea, no sé si también impunidad, ¿no? Porque en el caso de Cristina. Lo que pasa es que impunidad de todo el mismo sistema. Sí, o sea, en el fondo estamos pensando lo mismo, de lo que vos tenés un sistema que funciona para corporaciones, individuos, pero no para el grueso de la gente, o en todo caso, el que funcione para el grueso de la gente parecería ser un elemento secundario. Entonces ahí digo, esta idea de la opacidad, ¿no? Y fíjense que eso suma a esta idea de que en algún punto la democracia dejó de ser un sistema de gobierno, régimen político, en el cual el demo tenga el poder. Sino que en realidad el poder le fue robado al menos. Y esto lo digo a propósito porque el populismo, como forma política, incluso, sí, perdón, Raúl. Hola, ¿cómo les va, chicos? Buenas tardes. Estaba pensando un poquito lo que estabas diciendo y me empiezan a generar diferentes inquietudes en cuanto a por qué le ponemos precio o costo a una candidatura. Claramente, claro, porque si vos decís, estamos en una democracia liberal, en donde todos podemos elegir y todos podemos ser electos, en donde tenemos un sistema actualmente que se nutre de redes sociales que son básicamente gratuitas, que le llegás a un montón de gente sin tener que pasar por los medios hegemónicos de comunicación, porque los saltás. ¿Por qué le ponemos precio a una candidatura? Y entonces lo engancho con lo que acabas de decir, que tenés grupos de poder, básicamente, que diseñan un sistema en el cual te cuesta plata ser candidato y no tenés otro que ir al cuentapropista a pedirle la plata para que te financie la campaña y él te tiene agarrado de gastar libre, básicamente. Esa es mi sensación, o sea, hay una construcción que se ha dado por usos y costumbres durante el tiempo, en la cual es muy difícil salirse, básicamente. O sea, vos no podés salirte, siempre tenés que, o porque tenés boleta sábana, o porque tenés que pagar a los fiscales, o porque tenés que hacer la ronda, o porque tenés que pagarle alguna pauta a algún periodista ensobrado, o
o por 1000 cosas, vos necesitas plata para poder hacer tu campaña y ser elegido. Entonces tenés que caer en aquellos que arman el sistema. Ahí hay cosas y ya voy para decías. No, que tenía que intentar contestar, que no la respuesta. A ver, sale. Perdón, ¿le escuchás acá, compañero? ¿No se escucha? Bajito, dice. Bajito, si no acercate o... Sí, se escucha bajo cuando hablan los compañeros. Bueno. Vénganse adelante, che. Pónganse cerca del micrófono, no sean tímidos. Le doy 2 comentarios seguramente que se acerca, pero lo que yo te voy a decir es algo que vos dijiste. Mirá, primero, vos decirlo en las redes sociales, Raúl, pero ¿qué querés que te diga? El trono no sale gratis, hay que alimentar al community manager. Entonces, ahí ya tenés una parte. Segundo, mencionaste algo que, quieras o no, te va a costar plata, que es imprimir boletas. Los fiscales ponerle que pueden ser gratis, aunque más allá de eso lo tenés que llevar al tiempo de votación. O sea, lo tenés que llevar al lugar de votación. Ponerle que tenés afiliados, pero mínimamente lo tenés que llevar al lugar de votación, tenés que darle algo de comer, etc. También te sale plata hacer un ruteo con el candidato. Digo, llevar al candidato a distintas localidades, a, no sé, besar bebés, hacer un timbrada, lo que fuera, sale dinero. Entonces ahí tenés una cuestión de que, independientemente de que no quieras pagar a los periodistas, que generalmente después de las boletas es el rubro más caro que hay en la campaña, sale dinero llegando. Si tenés como una especie de, se estipula lo que es costo por voto, costo por votante, que de hecho antes decía acá el compañero de lo que le había contado Horacio, llegar a cada uno de los votantes y demás. ¿No? Y incluso independientemente, cuando vos tengas pauta gratis, que con este sistema parecería que no debería haber pauta gratis, con las redes sociales no te alcanza. Necesitas, que sea de vez en cuando, poner un spot que diga, no sé, X, vote. Entonces, algo de eso tenés. Y esto te digo, está en todo el mundo, ¿eh? En Estados Unidos también está tarifado que para ser presidente necesitas unos cuantos miles de millones. Sí. Yo conozco un caso muy cercano en un municipio independiente con Milei. Cuando salió toda la discusión de que Milei le pedía plata, efectivamente pedía plata para la campaña, para que invierta. Cuando vos querés ser candidato mío en el municipio, en la Loma de Zamora, tenés que poner $200.000. La plata no iba para él, sino que ese es el mínimo que tenés que destinar a la campaña. Cuando empezás a hablar con los candidatos, $200.000 te alcanza nada, cero, en un municipio. Y es parte de, lamentablemente, es como que lo escuchás y estás de acuerdo, pero decís, es una torta de plata, no haces nada. Estás cubriendo un municipio con el intendente caminando él con 2 tipos que lo siguen gratis, y lo mismo los fiscales. Yo fiscalicé 3 etapas de las elecciones, y la primera etapa estaba solo con 3 colegios. Entonces, y no les pagaron a mí, y no tenían plata, decir $200.000 donde fuera, no, los perdió hace 3 semanas antes de las elecciones y quedó sin. Y parte de por qué Milei gana y puede fiscalizar es porque peor el PRO y le pasa a los fiscales. Yo lo vi en todo lo que le estaba terminando fiscalizando lo mismo que estaban fiscalizando antes para el partido. Sí. Y si no, estaban todas las mesas vacías, te roban lo que tienes y perdiste. Tenés que llamar del colegio para que vayas con los atletas, ¿viste? Y el financiamiento termina en, por más que no sea corrupto, no le pagues a los periodistas, necesitas una fortuna. Y si eso tenés que salir a buscar, por eso también está todo el partido así, tiene cualquier delincuente en cualquier municipio, cualquier legislador, cualquier concejal, porque es lo que había. Yo eso, lo que conozco, los oficiales que hacen secretario estaban con el terrorismo, con el que toque. Supuestamente también habían sido financiados por la oposición para dividir aguas, pensando que... Pero aparte de eso, vos tenés la realidad, cualquiera que no haya laburado en política, tiene todo el sentido del mundo, que si vos tenés un puesto, legalmente de tu sueldo, saquen un 5%, un 3%, un 4% y lo vas a pagar el partido, porque efectivamente ganar elecciones sale dinero. Y si vos estás ahí en el puesto político, tiene sentido que retribuyas. Digo, pensando en esto de hay que recolectar durante todo el tiempo. Nicolás. Iba a decir exactamente eso, que nos pasa a algunos, que hay parte de esa remuneración que tiene que ir hacia el partido, porque pensaba el año pasado hubo 15.000 lugares de elección, aproximadamente 105.000 fiscales. Entonces son 130.000 fiscales, entre fiscales de mesa
y digamos, y fiscales generales. Y eso obviamente no es gratis. 130.000 fiscales conlleva un monto importante, me parece, en el resto del país, que ya de por sí habría que hacer la cuenta, pero son más o menos de 1.000 pesos por fiscal, que fue más o menos lo que pagaron los partidos el año pasado. Bueno, me parece que hay una cuenta de base ahí que es absolutamente impagable, saliendo simplemente del buenismo. Sí, totalmente. Raúl, y ahí estaba también Gabriel. y después seguimos. Perdón que estoy, pero ahí yo me enciendo. Ahí Nicolás tiró una y vos, ya, yo hace rato que estoy dando vuelta con el tema político, participando, pero no, digamos, no, mi aspiración no es salir a la cancha, sino soy el aguatero suplente. Y he leído en plataformas de diferentes partidos que cuando vos accedes a un cargo político tenés que pagar un 20, 25, 30, 10, 15, algo, como si fuese el diezmo de la iglesia. Y eso es tremendo y debería ser ilegal, básicamente, porque vos lo que estás haciendo es fundamentando tener una cantidad de funcionarios políticos en el sistema para subsidiar al partido político, porque cuanto más tipos metiste en el Estado, más caja vas a generar propia, más allá de las cajas que se afanan de los puestos, ¿no? Pero entonces yo digo, ¿cómo puede ser eso? Digamos, es un rulo pernicioso. A ver, ahí te voy a responder maquiavelianamente. Tomo acá lo que dice el compañero, básicamente. Sí, pero no debería ser, es un robo a la gente, eso, básicamente. Eso es robarle a la gente. Si es de tu sueldo, vos formás parte del partido, supone que vos vas a colaborar con esa organización con la cual vos compartís intereses y donde dentro de esos intereses está esto de seguir ganando elecciones y ampliar los espacios de poder. El sistema requiere dinero. Pero yo no me estoy refiriendo a lo voluntario de el que accede al cargo político, sino que el que accede al cargo político accede una cuestión de grandes números. Dicen, acá tenemos que meter 10.000 tipos para recaudar tanta guita por mes. Es así. Y entonces ahí le estás haciendo el robo. En ese punto yo ya no sé, pero me refiero a que vos por militancia en algún momento te ofrecen un puesto en la Secretaría X. Tiene sentido que si vos tenés un puesto político, un puesto 100% técnico, aportes al partido. Sería más lógico que me bajen un 30% del sueldo y no me lo lleve de las arcas fiscales. Eso es lo lógico. O sea, si yo estoy en capacidad de darle un 30% al partido, digo, no me den el 30%, yo no lo voy a pasar, no lo cobro. Entonces bajo el gasto y bajo impuestos. Por eso te digo, es un robo a la gente hacer esas cosas. Esa práctica es un robo. Es ilegal absolutamente. Ilegítima, no ilegal. Ilegítima. Bueno, igual supuestamente, hasta donde yo sé, en muchos casos está legalizado donde tu recibo de sueldo aparece, así como te saca un sindicato, te saca el partido de sueldo, Y no llega a ser un 30, en general es un 5, 10, con mucho y ratito. Me parece que en cierta medida... Pero también si vos querés no lo aceptás. Lo que pasa es que es un cargo público que el Estado lo está pagando para que votes a tu partido. Y eso es lo mismo, porque si fuese un puesto privado, vos decís, si todos los militantes de la Libertad Avanza van a un 5% de su sueldo privado. Excelente, vos podés decir sí, no, lo que quieras. Ahora, de un puesto público el Estado te está pagando para que vos le contribuyas a tu partido. Y que en algún punto ahí también lo que tenés, ahí, o sea, distintos modelos de partidos. Yo creo que no vamos a dar nada de partido político. Pero los últimos tiempos salen lo que llaman los partidos carteles. Sí, lo que caracteriza a los partidos carteles es una colusión entre lo público y lo privado. En realidad, entre el partido político y el Estado. Donde los partidos aparecen como los únicos dadores de perfiles técnicos para administrar el Estado, y el Estado, a partir de este tipo de estrategias, terminan financiando el juego político. Y esto también podríamos decir que es otra de las cosas que incide sobre esta crisis, lo puede pensar en la democracia, donde también los partidos políticos tradicionales en muchos lados se han apartado de la gente. ¿Por qué? Porque ya no necesitan tanto a el votante para encontrar recursos.
Es una práctica, o sea, hay una cosa real. Los partidos políticos necesitan dinero para hacer campaña. El mundo es así y hoy ya los afiliados no aportan. También en otro momento no podía pensar partidos de base sindical donde a partir de la cuota de los afiliados del sindicato vos financiabas al partido. Hoy ya eso no lo tenés. De hecho, el peronismo dejó de ser partido de base sindical, es un partido clientelar. Entonces, de algún lado necesitas obtener los recursos. Digo, entiendo que me que no es lo mismo el sueldo privado que el sueldo público, pero a la plata hay en el Estado, o sea que es básicamente lo mismo, incluso es más. Para blanquearlo, te lo sacan del sueldo. O sea que queda así como registrado y demás, y esa es la plata blanca. En todo caso, diría que esa es la plata que menos preocupa. La que más preocupa sería la plata negra, la que aparece a partir de, por ejemplo, contratos. Personas que reciben un contrato y que de esa plata solamente se quedan el 20 y el otro el 80 llevas a bolsas de papel del 1 al 10 de cada mes, o bien. Y al mismo tiempo que ya es muy fácil de registrar. Ya la cantidad de personas que están contratadas y cuántas de esas personas tienen, por ejemplo, registrar la bolsa dactilar en lugar de la U. Y al mismo tiempo, mira cuántas de esas personas del 1 al 15 retiran prácticamente entre el 70 y el 80% de lo que reciben del banco. Así de una calle. Fácil de plantearlo eso. Muy fácil de mirar. Pero bueno. Gabriel. Sí, un comentario respecto de esto último. A ver, a mí me parece una locura que el Estado, a partir de los contribuyentes, financie la militancia política, porque además se genera un problema de incentivos y de superposición de funciones. O sea, el mismo partido que está en el gobierno, al generar más cargos públicos, lo que hace es aumentar su recaudación, porque, digamos, tiene un mayor porcentaje, agranda la torta, y eso lo incentiva a generar cada vez más cargos públicos. Entonces, hay un problema grande de incentivos ahí. Además, eso lo que genera es, más allá de las estructuras políticas, también genera un montón de corrupción, porque en general los aportes no siempre son, si bien los de los sueldos sí, no siempre son en blanco, y no es transparente cómo se financian los partidos políticos. Entonces, si todas las áreas o los sectores del Estado están sujetos a la Auditoría General de la Nación y a un sistema que lo que promueve la transparencia, plata de esa bolsa no puede ir a un lugar que no tiene los mismos estándares de transparencia, porque sigue siendo dinero público. Eso por un lado. Y se soluciona muy fácil, pero no hay voluntad política de solucionarlo, porque en realidad, digamos, en un montón de países, las campañas son más baratas con tecnología, o sea, el proceso electoral es mucho más barato con tecnología. Y la verdad es que acá hay muchísima reticencia, incluso a boleta única papel, como para por lo menos ser un poquito más ecológico, ¿no? Pero la realidad es que el propio sistema incentiva a que ese sistema crezca, genere más ineficiencia, genere más porcentaje de gasto público sobre PBI, y el Estado crezca, y es un monstruo que se retroalimenta, y se vio en los últimos 20 años, pasamos un 20 y pico % de gasto público sobre PBI a un 40 y pico. Para mí no hay, o sea, no hay justificación posible de cómo un empleado público que se supone que percibe lo que percibe como, digamos, como contraprestación a su servicio público, va a financiar con parte de eso de forma obligatoria a su partido político. Me parece una locura desde el punto de vista que lo mires, digamos, ¿no? Ok. Ahí podría poner otro argumento, pero creo que no voy a seguir con eso, así después seguimos con el tema del populismo. Claudia, te escucho. No, que básicamente yo uno acá está en funciones, sí, te descuentan el recibo de sueldo, pero les aclaro que ni siquiera es para financiar la campaña. Hacen caja con eso en el partido político. Porque la campaña después es otra cosa aparte, por lo menos en lo que yo conozco. Y segundo, el tema de los lobbies, vos te das cuenta en Argentina que los importadores, los que tienen las exenciones positivas, tienen un poder de lobby mucho más importante que los exportadores, por ejemplo. Porque a los exportadores les matan con el impuesto y le dan exención impositiva y le dan siempre el dólar más barato a los importadores. ¿Y cómo pagan ese lobby? Y evidentemente hay un retorno. Entonces siempre estamos en ese juego ahí. Y te das cuenta, ¿sabes por qué? Porque hasta inclusive en este gobierno
No se ataca, por ejemplo, con AFIP. La causa seguro, indistintamente de que vaya a la justicia, ese dinero negro fue primero blanco. Si la AFIP te golpea la puerta, te saca inmediatamente y te va a dejar un antecedente. Porque después el empresario va a decir, pará, no voy a aumentar mucho el precio, porque después yo quedo pegado con la factura si no viene aquí. Y ningún gobierno lo hace. Vos con AFIP controlás. Vos con AFIP vas a decir, che, y toda esta plata que está acá, pagame los impuestos. Y va a pagar los impuestos por algo que él devolvió. Y no se hace, no se toca. La gran empresa no la toca. Entonces va a ser muy difícil salir del sistema. Ahí está un poco, hay algunas cosas que dicen que después las voy a retomar cuando empecemos en las posibilidades de rupturas populistas. Pablo, te escucho y volvemos al mágico mundo del populismo. Sí, profesor, tal vez le puede servir esto como experiencia propia. Bueno, yo también tenía el mismo criterio que Raúl hasta que he entrado a la arena política, ¿no? Lo que pasa es que el partido político, para sobrevivir en el escenario, tiene que conllevar gastos, por ejemplo, de auditorías, de balances a fin de año, tiene que realizar trámites administrativos, tiene que hacer notificaciones. Es un montón, que es como una oficina que tiene que funcionar de forma permanente. Y como sabemos bien, lo que es de todos al final no es de nadie. Entonces, si es que no te tomas decisiones al interior de un partido para que pueda ser, obviamente yo estoy de acuerdo que sea voluntaria, tal vez no tanto obligatoria, pero lamentablemente la situación es que no hay otro camino para poder mantener un partido, ¿no? O sea, lamentablemente esa es la única realidad, porque yo he tenido una experiencia así, teníamos una agrupación política, todos eran emocionados al principio, pero cuando teníamos que pagar los gastos administrativos, lo asumíamos entre dos personas de los 15 que éramos fundadores y militantes, ¿no? Y eso pasa a menudo, todos los que tienen que poner la plata al final no lo hacen, ¿no? Entonces, yo creo que esa debe ser la razón, entre comillas, de lo que persiguen el descontar a los militantes o funcionarios o autoridades, pero lamentablemente se requiere gastos administrativos. Bueno, retomo una de estas cosas que veníamos conversando y que salieron acá en esta charla sobre el tema de la financiación de la política. Fíjense que uno puede dar cuenta de un distanciamiento de los partidos con la población, una idea de que la política es ineficiente y costosa, por lo menos la política tradicional, incluso también que a las personas no le va bien por culpa de los políticos, ¿no? A los políticos son los únicos que le va bien en la Argentina o en otro lado. Si esto es correcto, digo, y lo sumamos a cosas que hablábamos la semana pasada en relación con las crisis económicas, incluso con esto que hablábamos también recién de que existen otros centros del poder que son distintos al del demos, uno puede por lo menos tener una idea, ¿no? Y esa idea o esa intuición es la siguiente. En realidad no llama la intuición. La idea, digo, sería la siguiente. Digo, durante mucho tiempo nosotros pensamos al populismo como un fenómeno político de América Latina. Uno pensaba en el populismo y se imaginaba una persona con una camisa así, con papagayos, diciendo expropiese. Y en los últimos 20 años, lo que estamos asistiendo es que el populismo ya no es una especie oriunda de América Latina, sino que está por otros lugares del mundo. O sea, América Latina o está exportando el populismo, o el populismo ha empezado a sobrevivir en otros escenarios. Y ahí la pregunta es ¿por qué? ¿O por qué esto es lo raro? ¿Por qué algo que antes no estaba en Estados Unidos, en Europa, ahora está? Y algunos de estos factores que veníamos mencionando en relación con el descontento, la crisis de los partidos, la crisis económica, son elementos que nos permiten explicar parcialmente o de cuchitos el por qué tenemos esa emergencia a gran escala del populismo. De hecho, cuando se piensa en el populismo como forma democrática, lo primero que uno observa es que hay una multiplicidad de enfoques y de definiciones, ¿no? Y que parecería ser como bastante difícil llegar a encontrar algún tipo de común denominador. De hecho, básicamente se habla de tres tipos de enfoques. El enfoque ideacional, donde el populismo aparece como una ideología. Un enfoque estratégico, donde el populismo es simplemente una forma de hacer política. O un enfoque de tipo discursivo performativo,
donde ahí nos concentramos más en los actos, en las acciones populistas y en lo que llamaríamos el relato. Yo la verdad que soy más proclive a pensar en una mezcla de los tres, no pensarlo en separados, no pensar en distintos elementos que uno puede tomar de cada cosa para pensar y observar lo que es el fenómeno populista. A pesar de las divergencias de los enfoques, hay una cosa que dice este muchacho Benjamin Moffitt, que ustedes lo tienen de texto ahí en el drive del inglés, es el populismo, librito, seguro que en este momento leer algo sobre populismo. La verdad que es un lindo así como analcito introductorio. Lo que dice Moffitt es que a pesar de estas divergencias hay un elemento en común. El elemento común que tienen todas las visiones del populismo es la división antagónica de la sociedad en dos campos. O sea, el populismo tiene una forma de observar a la política a partir de una relación. ¿Me parece? Genial. No está habilitada la pantalla, profe. Si no se está compartiendo. Compartir, no, eso sí. Y esto tendría que ser... Ahí. Ahí. Ahí se ve. Sí, bárbaro, se ve bárbaro. Y esto viene de un concepto que acuñó Carl Schmitt. Él entendía que la política era una relación de amigo-enemigo. Y en general, digo, los populistas retoman esto, más allá de que Carl Schmitt pensaba que esto era algo que aplicaba a la política internacional y no al plano interno, pero bueno, no importa, le hicieron así un pase de manga y lo aplicaron. En este punto, fíjense entonces que toda ruptura populista, toda democracia populista divide a la sociedad entonces en estos dos campos. Donde del lado del amigo, el pueblo. Y del lado del enemigo está el élite, el antipueblo. Y que básicamente estos dos campos son irreconciliables. ¿Qué características tiene el pueblo? ¿No? Hay un Laclau, que es como así uno de los más conocidos de los populistólogos, y me parece que en algunas cosas es bastante denso para leer, señala que el pueblo es un concepto vacío, su significante vacío. Y cuando Laclau dice esto, lo que está diciendo es que en realidad el concepto de pueblo, la construcción de un pueblo, puede ser múltiple. Puede adoptar diferentes configuraciones. De hecho, una de las cosas que dice Moody Rovira, también que subí en español de Populist Version Introduction, y también otro libro que está en español ahora, ellos señalan que el populismo es una ideología de centro delgada. ¿Sí? En este punto es maleable, fíjense que de ahí podemos pensar que el populismo puede ser tanto de izquierda como de derecha. No tiene una ideología particular, puede adoptar múltiples configuraciones. Esa maleabilidad del pueblo, como decíamos, le permite entonces tener distintos clivajes. El pueblo, por ejemplo, puede ser el pueblo nacional, y ahí lo que tenemos es lo que llamamos una ruptura de tipo nativista, o bien lo que llamaríamos un etnopopulismo, como para pensar en el caso de Bolivia, durante Evo Morales y parcialmente con Correa de Ecuador. Pero también ese nativismo lo pueden encontrar, por ejemplo, en Estados Unidos con Trump. Digo que esto no es la única configuración posible, pero aparece.
O también lo pueden encontrar en Europa, en distintos lugares donde el clivaje populista se hace contra el extranjero. También esta idea del pueblo nacional puede adoptar otras configuraciones donde encontramos, por ejemplo, pienso en una clásica, Pradel o Perón. ¿A qué se refería ese famoso eslogan? Claro, pero ahí ya tendría que distinguir, porque ¿qué populismo no es nacionalista? O sea, es parte de la ideología, el nacionalismo como concepto de nación con características expansionistas en gran parte del siglo XIX, XX, y después también nacionalismo a la defensiva de las imposiciones extranjeras, que es otra cosa, digamos, ¿no? El nacionalista expansionista y el nacionalista a la defensiva como los latinoamericanos que decían, no, Plan Cóndor, acá nos están queriendo subyugar los poderes fácticos de Estados Unidos. También mucha América Libre. Después vemos cómo arreglamos cierto paralelismo, vamos a poner las cosas en el elite. No, pero, a ver, en estas dos opciones, si yo lo pienso en términos defensivos, acá somos nosotros, el pueblo nacional, y el que ocupa el otro sería Estados Unidos. Pero también podríamos pensarlo, y yo lo pienso en ofensivo, lo que vos decís de el pueblo ruso, que hace Putin, a partir de que lo llama el bien ruso, el whisky ruso, algo así, es el concepto que se utiliza, frente a esos otros, y eso me permite a mí configurar una política exterior agresiva. Claro, Napoleón, Pasa que ahí con Napoleón, o sea, ahí es donde también encontramos un tema, ¿no? Que a veces da la sensación de que todo es populismo, ¿no? Que a veces cuando uno lee la literatura dice, no, bueno, todo es populismo, y ahí es donde sí hay un cierto, me parece, buen tino en aquellas críticas que se hacen a los comunitólogos de chiques, por favor, pónganse media pila y ordenen la cancha, porque si todo es populismo, al final del día nada es populismo. ¿No? Pero acá tenemos una serie de clivajes. Lo étnico también aparece como esta idea de el pueblo, decíamos, con ciertas características versus, en el caso de Bolivia, la élite de Santa Cruz de la Sierra que los oprimía. Nico. Sí, en lo ofensivo hay mucho de esto del espacio vital, de ese tipo de conceptos, de la necesidad de la expansión para el propio pueblo, ese tipo de conceptos más de la geografía, este tipo de conceptos de relaciones internacionales, la importancia de eso para el pueblo en sí. Y después de eso, en un rato vuelvo con esto que decías del Lebensraum u otras alternativas. Sí, no quiero hablar de Hitler populista, pero sí detrás de eso hay la cuestión de la mitología. Y esto no lo podemos poner con el pueblo en su casa. Vamos a la otra. El pueblo también, efectivamente. No, tu nombre era Esteban Pablo. Y vos eras Luciano. Ahora Luciano. Acá lo que dice Pablo es otra alternativa, donde el pueblo se puede oponer a la idea de casta. ¿Sí? Entonces ahí lo que tenemos es una quiebra donde encontramos a el pueblo como un elemento ambiental. Y fíjense que en este sentido, en los últimos tiempos encontramos una reacción antipolítica en varios lugares. Y en muchos casos, esa reacción, ese quiebre populista que toma el lugar del pueblo versus la casta, de hecho casta es un texto, una palabra que también utiliza Rothbard, en su momento en el texto de este populismo de derecha que en el momento van a trabajar, habilita, en cierta medida, la llegada de outsiders. Y llamamos los politólogos outsiders a aquellas personas que se presentan en elecciones y que no provienen del mundo político. ¿Sí? De hecho, en esta idea que vos presentás, Pablo, por ejemplo, está el caso de Berlusconi. Si queremos ponernos de pie cuando presentamos a don Silvio, que fue durante muchos años el presidente del segundo mejor club de fútbol del mundo. Y en este punto, Berlusconi, pero también Trump,
se presentaban como personas de a pie, empresarios, que hicieron la plata a pesar del sistema político, a pesar del Estado, de las trabas, de los impuestos. Y que en ese punto también podemos pensar que de acá vos tenés a el laburante versus el que vive de arriba. ¿Sí? Sería la casta, digo, o el planero vivo, si lo quieren poner en otros términos. Otra alternativa que pueden encontrar en relación con este concepto de pueblo los pobres, ¿sí? Los sectores populares. Aunque en líneas generales lo que suele decirse es que el populismo va más allá de la idea de la lucha de clases. Lo que intenta hacer ese concepto de pueblo es ser lo más extensivo posible. Eso también es bastante difuso a veces en los límites. Que en este sentido, sí. Raúl, mirá, hoy tenés una categoría en pueblo y elite que Milei la define claramente y está haciendo populismo, que es la gente de bien, los que proceden correctamente, y el político corrupto. Porque ir a Argentina del Norte y del Sur. Se trabajan en los que no. Lo de Pelonia versus. Sí, apretamos de cielo y tenemos todo de cielo. Igual esto que vos decís, Raúl, de la gente de bien, también es otra forma. Y eso también sirve, ¿por qué? Porque esta distinción, y ahí agrego algo que es, también me parece un punto importante a discutir en el momento de la noche, es que en líneas generales, algunas de estas categorías, pero particularmente esta, y también la de los sectores populares, en realidad creo que aplica para todo. No es solamente una distinción política, sino que también es una distinción en términos morales. Y ahí es donde la cosa se pone, yo diría, bastante pesada. Gabriel. Sí, ahí yo desde... se me apagó la cámara, no sé por qué, ahí está. Desde la CLO, igualmente, esto que vos decías de que todo es populismo, todo puede ser populismo, por lo menos como yo entendía la CLO, es bastante válido, porque si te dice que el populismo es una forma de construir lo político, y además es una cadena de demandas en un sistema de competencia entre esas demandas y la representación en una de esas demandas, o en las más fuertes, de la oposición al gobierno o al poder, y define pueblo como la universalidad inconmensurable, o sea, como algo que es muy abstracto y que podría ser cualquier cosa. Siempre que se encuentre ese líder populista que represente esa demanda de la mayoría, cualquiera sea la demanda, podría darse el populismo, y entonces el populismo podría ser cualquier cosa, digamos, siempre que tenga esa representatividad, o por lo menos así lo entendí yo. Y esa demanda puede ser cualquier cosa mientras nuclee la representación en este caso de la mayoría, porque también dice que es imposible que exista el populismo si no existe la democracia, justamente por esto. Efectivamente, esto que vos decís, Gabriel, es lo que dice la CLO, y es una sumatoria de dos cosas. Por un lado, esto de que exista cierto déficit institucional, y que ahí puse el pseudo pizarrón, y que ese déficit institucional la CLO lo piensa a partir de la existencia de demandas insatisfechas. Que esas demandas insatisfechas son heterogéneas, pero lo que tienen en común es que todas son insatisfechas, y lo que efectivamente hace un líder populista es articular, combinar esas demandas a partir de una lógica equivalencial, y esa lógica equivalencial las pone a todas en igual, porque todas no están cumplidas. Y efectivamente lo que hace el líder es ir tratar de cumplirlas, algunas, no todas. Ahora, a la vez de que existan esas demandas insatisfechas, el otro elemento para que exista una ruptura populista es que aparezca una grieta. Una ruptura en la sociedad entre dos campos antagónicos. Y en este sentido, uno ya podría empezar a decir algo. La ruptura de la sociedad entre dos campos antagónicos, si bien es cierto que es algo que siempre ha existido en la política, así porque ahí aparece un elemento identitario y todos nos definimos muchas veces a partir de un alter ego,
básicamente. Yo como hincha de River me defino como no hincha de Boca. ¿Sí? Hay una cuestión ahí de diferencias. Ahora, el problema está en todo caso, o uno de los problemas que pueden estar es hasta dónde pueden inspirarse esas identidades y oponerse. En ese punto, el antagonismo que propone el populismo se va a diferenciar de lo que se podría llamar el modelo adversarial, aunque Chantal Mouffe habla de esto, donde en el modelo adversarial, no necesariamente esto es lo que dice Chantal Mouffe, pero sí en todo caso es lo que dice Moffitt respecto de lo que es la democracia liberal, nosotros encontramos una dificultad política, una fuerza política que efectivamente involucra a otros, pero que simplemente el otro es alguien a quien le tengo que ganar, no es un otro moralizado. Y en este sentido, una de las cosas que caracteriza a la democracia liberal es ser un sistema de disenso institucionalizado, donde se coexiste con otros. El problema de la moralización es que el otro empieza a ser un problema. Entonces, ahí podemos también agregar otra cosa. Uno podría decir que en líneas generales, todo sistema político, la mayoría de los sistemas políticos pueden graficarse más o menos así en función de la distribución espacial de los votos. ¿Sí? Como si fuera una especie de campana de Gauss, y donde la mayoría de los votos se encuentran acá, en la ancha avenida del medio, ¿sí? Lo que estaría el votante mediano. ¿Han visto esos gráficos con Andorianos y de derecha? Sí, de hecho, Andorianos cuando piensa en la distribución dice lo lógico es que en una democracia la mayoría de los partidos compitan para acá. Y en los sistemas bipartidistas la lógica es que A y B no se diferencian demasiado. Mientras que incluso Sartori y otros hablan de que los sistemas de partidos, cuando son sanos, tenemos esta lógica de derechitas verdes, que sería una competencia de tipo centrípeta. El populismo, con esta idea de griega, de ruptura, lo que nos propone es algo diferente. Es una estructura de competencia centrípeta. Y en este sentido, lo que podemos observar es que pasamos de una distribución de votos que tiene la forma de simplemente una joroba a pasar a otra que parecería tener este tipo de distribución. Y ahí es donde podemos empezar a ver problemas. ¿Por qué? Porque acá en el medio, este valle que se nos forma, es un valle el cual es muy difícil de rankear. Porque ambos lados de la grieta no pueden coexistir mutuamente, porque hay una diferencia de tipo moral. Esto es uno de los problemas que uno puede llegar a advertir en el populismo como forma política y que en algunos casos podemos decir que lo hace propenso a romper la democracia. Por otras palabras, el populismo aparece como una forma política democrática, pero su dinámica de competencia muchas veces puede llevarlo a romper con la democracia liberal. Gabriel. Y una consulta. Yo ahí en esto que estás diciendo siempre, por lo menos encontré una especie de contradicción en la CLO respecto del agonismo, ¿no? Porque si bien plantea el agonismo como adversarios políticos y no enemigos, ¿sí? Lo plantea desde la diferencia en valores, o sea, el tipo plantea, pues sin diferencia en valores y sin esa diferenciación moral que vos estás mencionando, el populismo es imposible, porque en realidad no tendrías esa figura del mal para ir contra ese mal. Entonces nunca entendí esto de el agonismo, el agonismo desde una perspectiva de diferenciación que no es amigo-enemigo, sino es adversario político. Es que ahí está la diferencia. O sea, cuando yo moralizo, efectivamente, ya es un enemigo el otro. Y ahí vos has visto una palabra que por eso ahí después apareció Chávez, podía buscar un video para ilustrar esto que vos decís, que me parece que es bastante gráfico en relación a
pensar esa relación política. Claro, pero ahí no deja de ser agonismo, ¿no? Claro, ya deja de ser agonismo y el sistema se rompe. Por eso te digo, una cosa es que vos y yo nos diferenciemos y que en última instancia vos y yo nos otorguemos una entidad como oponentes, y otra cosa es que yo te descalifique. Y el problema que tiene el populismo, y esto lo van a encontrar también en un texto que creo que no sé si Connie lo va a dar, que es el de Levitsky y Ziblatt, Cómo mueren las democracias. Una de las cosas que dicen allí estos dos autores, a mí particularmente no es el texto que más me gusta de Levitsky, de hecho tengo mis diferencias, porque claramente Levitsky puede seguir viviendo sin esto, yo no creo que le preocupe demasiado que yo no esté de acuerdo con él, es lo siguiente, que uno de los problemas que empieza a romper la democracia es cuando yo empiezo a deslegitimar a mi oponente, empiezo a sacar entidad. No me siento a hablar y lo descalifico. Y ahí fíjense que si yo sigo con esa lógica, lo que nosotros vamos a encontrar es que uno de los dos actores empieza a correrse y dejar el medio. Y acá literalmente tiene que haber dos para que haya tanto. Y si el otro se sube, definitivamente el centro queda vacío. Y eso es un problema. Y ahí pongo un videito como para poner este ejemplo que recién me estaba comentando Nicolás, creo que era. No, Gabriel. Gabriel o Nicolás, bueno, perdón. Sí, yo. Ahí. Bueno, de Gabriel, entonces está bien. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Ayer el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Hace 2 días pasó El rey abandonado. Maduro y era más. ¿Él le dijo que era el diablo? Sí. No lo tenía él. Hoy adelantó la Navidad al 1 de octubre. Ojo, Chávez ya lo había hecho. Chávez en su momento había traído la Navidad. Porque decía que era una fiesta foránea. Y fíjense que aparece lo nacional frente al extranjero. Sí, pero la Navidad. Sí, a ver, es como muy falopa, pero Es religiosa. en este punto, digo, si pensamos en la cuestión moral, pocas figuras en la cultura aparecen como tan morales, como el diablo. Si el otro es el diablo, el otro es el mal, a mí particularmente en algún momento voy a seguir investigando sobre el mal político, que es algo que durante mucho tiempo me ocupó. Si el otro es el mal es algo que a mí no me puede dejar entero, yo no me puedo quedar de brazos cruzados frente al mar. Yo tengo que actuar. Y ahí es donde la cosa se pude. De hecho, Schmitt, que aparentemente pone esta discusión en un texto que se llama El concepto de lo político, es un texto que aparece en la década del 20 y después aparece la versión final alrededor del casi el 30. Después de ciertas críticas que le hacen a Carl Schmitt revisa esto y aparece algo en un texto ya de los 70 que es la teoría del partisano. Y el tipo dice algo que tiene mucho sentido, que parece que Lanclos y otros no lo leyeron, que a mí me parece que es medio ingenuo, y que hay algo que también estaba diciendo antes Gabriel, que me parece va por esa línea. Es el hecho de que la moralización del enemigo transforma al enemigo en algo más allá de un enemigo político, lo transforma en un enemigo total. Y ahí está donde al enemigo total lo toca destruir. Entonces, ahí encontramos ciertos problemas en relación a la dinámica política del populismo. En relación con esto, digo, la relación moral, ¿sí? Otra cosa que también encontramos es que el pueblo aparece como un agente puro frente a la élite corrupta. Y que otra cosa que también distingue al populismo, ya voy allí con Paulina, según la definición de Moody y Rovira,
y que, por otro lado, el populismo considera que la política debería ser una expresión del pueblo, y que ser la soberanía popular es el motor de la política. Y en este punto, digo, el pueblo aparece como alguien que ha sido traicionado, le han robado el poder. Y ahí vuelve esta idea de la opacidad, de los partidos distanciados y demás. Aquellos que piensan al populismo como algo positivo en el juego democrático, lo piensan como una restauración, una reinvención de la democracia que intenta devolverle el poder al pueblo. ¿Sí? Esa facultad de tomar decisiones en contra de aquellos que durante mucho tiempo han tomado decisiones en contra de él. Paulina. Sí, realmente es como apasionante y espeluznante a la vez el ver cómo se desarrolla, cómo también recuerdo cuando la Claude Basta, uno de los pilares de su ideología es el relato, el discurso. Y todo esto que estamos hablando se basa en un discurso que incide, general, y más incide quizás en la gente con menos instrucción, porque es más proclive a ser influenciada. Y al hablar de grieta, yo creo que no solo la sociedad tiene una grieta, sino que el gobierno populista, que basta el populismo básicamente para obtener poder, no para conseguir el bien o el bienestar de la gente, realmente profundiza la grieta precisamente para llegar a más poder. Y la opción de ganar, yo creo que no se convierte en ganar al otro, ganar al opositor, sino en derrotar al opositor. Derrotar al opositor, como bien hablabas, como el malo. Es la lucha del bien contra el mal. Y que es notable, como vos explicabas, cómo la democracia liberal se opone porque quizás la democracia liberal quiere llegar a un discurso conciliador y que con un gobierno populista se convierte en sumamente difícil porque el gobierno populista precisamente lo que no quiere es conciliar. Más allá del discurso que aparenta querer conciliar, como estamos acostumbrados, son ellos los que dicen que el opositor es el odiador, sin embargo son ellos los que instauran el odio. Y entonces es una lucha casi con herramientas difíciles de usar, una lucha contra este discurso disruptivo, pero que fue haciendo más a través del tiempo, disruptivo al principio, pero a través del tiempo, como bien vos decías, fueron siendo adoptados, no solo por los países latinoamericanos, porque al ver que tenían resultado en votos, entonces se profundizó y se popularizó. Entonces tenemos por ahí gobiernos populistas de este tipo, ya está haciendo en Estados Unidos, en Europa y demás, y el tema es cómo romper esto y está perfecto, estudiándolo, pero es tal la brecha, la ruptura que se crea, que se convierte en muy difícil. Y realmente es un poco muy preocupante, no un poco, preocupante. Todo esto de querer ganar para derrotar, básicamente. El tema es, tú lo estás diciendo, Paulina, ahí aparece como también una consecuencia de la moralización de la política. Si el otro es el mal, sí, perder contra el mal es perder la batalla de Armagedón. En ese punto uno puede observar cómo va de la mano a veces el populismo con ciertos procesos de autocratización, en el sentido en el cual una de las cosas que caracteriza a las democracias es que los oficialismos de vez en cuando pierdan elecciones. ¿Sí? Que no pierdan solamente la oposición. Cuando los oficialismos sistemáticamente ganan elecciones hay algo raro. ¿Sí? Y digo, ganan elecciones donde el otro ni siquiera tiene chance de poder ganar. Bueno, uno puede decir, bueno, en la ciudad de Buenos Aires hace casi 20 años que gana el mismo partido. Bueno, sí, la diferencia es Formosa, el sistema es competitivo. Algunas veces tuvieron cerca de perder. Gildo, la peor vez que le fue, ganó 48% de los votos. El tema es que cuando vos lo pones en ese lugar,
Y la verdad es que la tentación de hacer fraude, de maniatar las elecciones, es muy alto de conocer el resultado, porque no es que estás perdiendo un partido más, estás perdiendo una batalla moral. Y ahí entonces uno puede observar cómo, por ejemplo, una de las críticas que se hace de la perspectiva de las democracias liberales al populismo es que el populismo tiende a deslegitimar a la oposición, a todo lo que está alrededor, y que lo pone en esa bolsa de la élite o los otros. Y eso va desde los medios masivos de comunicación, el FMI, Bruselas, pensando en Europa y el euroscepticismo, o la élite corrupta, o la casta, o los choricaneros, o lo que ustedes quieran. Pero en ese punto, ese clivaje, como bien decías, en lugar de intentar conciliar, porque también detrás del populismo hay una visión agonal de la política, y en lugar de tratar de conciliar posiciones, o en todo caso acordar ciertas cosas para diferir, el populismo agudiza el conflicto, y ahí es donde, efectivamente, como yo les decía, me parece que muchos de los politólogos, por aquellos que ven el populismo como algo positivo, como cierta restauración democrática, no terminan de advertir que pensar al sistema, pensar la compulsa política, puede llevar a una lógica de tipo centrífuga. Y la historia nos muestra que generalmente cuando hubo competencias centrífugas durante mucho tiempo y se rompe el medio, el sistema se parte. Digo, y esto, cualquier estudio sobre sistemas de partidos que funcionan bien te lo muestra. ¿Sí? Cuando los sistemas de partidos empiezan a irse hacia afuera, la competencia se polariza, se radicaliza, se fragmenta. Y esas tres consecuencias son vanas, no importa cuándo lean esto. Sí, Pablo. Sería interesante ver, esto es exactamente lo que pasó en Argentina, más ahora, ¿no? Y es un poco también lo que decía el 80 horas de pregunta que respuesta a la reta es de ese grupo. Sí, de ese grupo. Nosotros hemos enterado, criticamos, ahora sí ganaron los buenos, y somos el pueblo, entonces, ¿no? Claro que son estos populistas y puta, nosotros somos el pueblo. Y ahora vos mirás a Argentina en particular, que nos conocemos mucho, y decís, ¿cómo salir de esto? ¿Cómo salir? Yo digo, yo en 4 años, quiero ir al medio. No, quiero que se mueran todos, quiero que tengas de presa y más a que se muera, y si puedo meter preso del primero al último, digamos, y el que dice que no, es mentira, yo quiero esta grieta, o sea, yo lo veo. Y es medio triste, vos escuchas y decís, estaría bueno que no. Ahora, te pones en tu piel, o sea, en los zapatos de cada uno de nosotros, pero que están a la izquierda,